Bueno amigos, no tienen ni idea ni se imaginan lo que disfruto de hacer o haciendo estos videos de lloros y reacciones tras una noche trágica del Fútbol Club Barcelona, que mira que ya acumulan unas cuantas. Y bueno, como ellos venían semanas vendiéndonos el Super Barça de Flick y todo lo que ha sucedido, vamos a escuchar a tres youtubers con un alcance importante dentro de lo que es la comunidad Barça, y vamos a escuchar, vamos a ver cómo los culés del Chiringuito estuvieron llorando muchísimo. Quiero que también escuchemos esto de Pedri. Bueno, lo habitual, lloros y reacciones de el primer ridículo de la temporada en el del Barça, aunque hay que añadir que es el primer ridículo en Liga, porque tengan en cuenta que ya hizo el ridículo contra el Mónaco en la UEFA Champions League, y parece que eso fue una de las cosas que los llevó al ridículo en Liga, que bueno, estaban pensando en la Champions, que ya habían perdido el primer partido. Y bueno, hicieron rotaciones y obviamente cuando sacas a tu mejor futbolista, que yo lo dije ayer, creo que Lamine Yamal hace ver a los demás muertazos como mejores de lo que son. El tipo este que está aquí enfrente es de los jugadores más increíbles que he visto en mi vida. Increíble, porque es increíble lo que lo inflan y lo malo que es, pero bueno, en fin. Realmente es que es llamativo. Y bueno, vamos a escuchar a los youtubers, vamos a ver una gente del Chiringuito, vamos a escuchar esto de Pedri, que me pareció cuanto menos llamativo. Y lo de siempre, les voy a pedir una cosa: que me acompañen hasta el final de este video. Si puedes compartirlo, dar tu like, tu opinión, todo eso siempre suma muchísimo. Empezamos con esto de Pedri Mago González. El colegiado, ¿cómo lo habéis visto vosotros? Bueno, para mí es falta clarísima. Después hay un penalti a Lamine que creo que es muy claro. Le decía que está claro que lo pisa. En el Rayo creo que nos quitan un gol por una jugada que le pisa aún menos, y no entiendo por qué esta no se pita, pero bueno, si lo ha visto así no es excusa. Muchas gracias, Pedri. Si lo ha visto así no es excusa, él lo pone al final ahí, pero ya tiró el lloro del año, ya lo tirado. Me parece demasiado curioso como todas las jugadas la ven a favor, pero cuando a los futbolistas del Barça, claro, a ningún futbolista de ningún equipo le vamos a escuchar decir: no, es que nos favorecieron, y muchísimo menos a estos señores. Me parece increíble que de verdad estén pidiendo el penalti sobre Lamine Yamal. De hecho, más adelante vamos a escuchar, creo que lo dijo el Mr. Patán, vamos a escuchar cómo decía que a Endrick le pitaron un penalti muchísimo menos penalti que este. Así como lo están escuchando esto, porque se está moviendo. Y bueno, realmente es brutal. Es que sencillamente esta gente es maravillosa, y creo que ya hasta dejaron de dar risa, empezaron a dar vergüenza ajena. Pero bueno, vamos a seguir para no enrolarnos muchísimo más, muchachos. Vamos a pausar aquí. Y bueno, mi gente, empezamos con la parte gruesa de este video, en esta reacción a lo que ha sido el segundo gol de Osasuna. Vamos a ver esto, porque aquí, bueno, J. Jordi, en su habitual ridículo, sale con unas babosadas como siempre. Vamos a darle play. Torro, habilitación para Zaragoza, espalda. Se va para el gol, lo grito. ¡Golazo! Sí, Brian, otra vez. ¡Gol! ¡De Osasuna! ¡Gol! ¡De Osasuna, 28 minutos! Otra vez Brian Zaragoza dando la nota ante el Barça. Mueve la mano así como diciendo: oh, lo que acabo de hacer. Lo dejó desparramado Iñaki Peña. Todo arranca en lo que piden. Falta de Torroso de Pau Víctor, que a mí no me parece. La habilitación de Pablo Ibáñez perfecta. A espalda de Koundé y de Sergi Domínguez. Se mandó Brian Zaragoza, se metió en el área. Como la pisó para eliminarlo Iñaki Peña y definir con la portería vacía. 28 minutos, gol espectacular, como dice Lobo. Osasuna 2, Barça 0, Zaragoza otra vez. Es que es sencillamente maravilloso, muchachos. Y por cierto, ahorita les voy a mostrar un video de lo que decía J. Jordi hace unos días contra el Getafe, de que prácticamente los rivales le tenían miedo al Fútbol Club Barcelona. Vamos a colocar el otro clip y enseguida lo que les digo. Y bueno, cracks, aquí está el clip que les quería colocar. Esto ya pasa en el entretiempo, después del Barça no rematar a puerta en todo lo que es la primera parte, y después del ridículo que estaban haciendo y de salvarse de ir perdiendo el descanso 4-0. Vamos a ver esto. Te pongo. Sí, ya lo he dicho. ¿Me estás viendo bien? Lobo, a ver. Sí, no, esta es la imagen de hoy. Sí, la jugada del inicio, vale. con el Torro Se ve el pisotón, ¿no? ante Pau Víctor, y ahí inicia la acción del segundo. ¿Alguien me puede explicar la diferencia con este pisotón de Koundé? Que no, yo no pitaría ni ese ni el otro. No, pero Ninguno. perfecto, pero ¿por qué a nosotros nos anulan un gol y en contra de nosotros es gol legal?
Bueno, porque es el mismo pisotón. Y estoy de acuerdo, que hemos jugado bien, que todo lo que tú quieras, no sé qué, no sé cuánto. Pero ¿por qué a nosotros nos pitan de una manera y en contra de nosotros nos pitan de otra manera? Porque es el mismo pisotón. El mismo. Está bien, hombre, tú. Ya está bien, que ya sabemos que mañana hay un derbi. Ya Atlético de Madrid, Simeone, ya sabéis que mañana no vais a poder ganar. Porque, vamos, como va a llegar el Barça 7 puntos al Bernabéu en el Clásico de aquí 3 semanas. Ya está bien de que unos jueguen con unas normas y nosotros juguemos con otra. Es que es sencillamente maravilloso. Y encima sale con lo del derbi de mañana, no van a poder ganar. Como que si el Osasuna no les hubiera metido el repaso histórico que igual les metió anulándole ese gol, seguramente les hubiera caído otros 2 más porque les hubiera dado mucha rabia. Es que, se los digo, son sencillamente maravillosas. Ay, que estamos jugando muy mal, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Que me pitaron aquello en el 1980 y no sé qué. Son brillantes y lo digo en serio. Me parece de locos que esta gente honestamente tenga el descaro de quejarse por algún tema arbitral. Cualquier personaje de estos muertos que vayan a hablar de los arbitrajes no puede ser del Fútbol Club Barcelona y hablar de arbitraje, porque sería como, mejor dicho, date con una piedra en los dientes, sin vergüenza. Vamos a pausar para buscar el que les di. Y bueno, chicos, aquí está el clip que les decía de hace unos días en el partido contra el Getafe. Es brillante. A la derecha para defender y ellos se queda después sin combustible. Vuelve Valde, recupera Valde y pega la vuelta. A esto me refería, Matías, a esto me refería. Qué intensidad, brutal. Sin balón la intensidad de este equipo es insuperable. Te ahoga, te asfixia, el Barça te asfixia, te desespera. Que esto lo hacía el Barça de Guardiola, que te desesperaba. Que tenías ganas de que se acabara el partido. Porque con balón son muy superiores, pero es que sin balón te asfixian, que te agobian. Es que es sencillamente brillante. Este tipo es increíble. Sale con lo del Barça de Guardiola. ¿Cómo te atreves a comparar a ese Barça que encima con todo lo que tenía, que ya era bastante, encima estuvieron pagando al vicepresidente del comité técnico de árbitros? Es que es sencillamente brutal y maravilloso. Me parece increíble y bueno, ya no ha tardado ni 3 días en esto envejecer de la peor manera posible. Son sencillamente brillantes. Yo creo que vamos a disfrutar muchísimo de lo que queda aquí de temporada, a final de temporada. Porque se los dije, y si repasan mi otro canal en los videos de los primeros días, decía calma, que en algún punto saldrá la pésima gestión de una plantilla que, bueno, si le quitas a Lamine Yamal, es que es una plantilla que te la firmaría ahora mismo el Levante. Quién sabe en qué división estará el Levante. Pero bueno, continuamos. Y bueno, cracks, para continuar avanzando, quiero que veamos esta reacción al cuarto gol de los Osasuna, porque es sencillamente poesía pura. Nunca el botón a Ford, la sacaba Nacho Vidal, la va a buscar Lamine, la perdió, el disparo, brazo de Bretones, ¡gol! De Osasuna, Bretones robó la pelota, se quería llevar el balón Lamine Yamal y delante de su área Bretones se la quita, remató con zurda, un disparo muy esquinado, muy acertado, muy preciso contra la mano izquierda de Iñaki Peña. Goleada de Osasuna en el 85, golazo de Bretones con zurda. Osasuna 4, Barça 1. No, vaya y es un gol vaya golazo. Limpio, bien pegado, o sea, bien, perfecto, bien prácticamente golpeado. perfecto. Pues nada, tú. Bote pronto, perfecto, 4-1. Bueno, hay que sacar lo positivo. Hay que sacarlo positivo, dice el señor Lobo Carrasco, que me parece increíble. Hace nada estuvieron hablando en ese Insight de todo lo que le habían robado el Barça con Osasuna, y aquí salen con esas caritas. Es que, repito, me parece realmente ridículo que se pongan a hablar de árbitros teniendo en cuenta el repaso, el meneo, que hablan mucho que el Madrid no juega nada, que el Madrid no hace nada, y al Madrid en ningún partido se le ha visto tan mal como al Barça se le vio ayer, o como se le vio contra el Mónaco en la Champions. Es que sencillamente brillante, y con el Mónaco tuvieron el salvavidas de que hayan expulsado a no sé quién. Es que esta gente es sencillamente maravillosa. Vamos a cerrar con un video que me encontré por ahí, que no tengo ni idea de quién es, pero me pareció sencillamente brillante. A ver, y hablando de cerrar, no de cerrar el video, sino cerrar esta parte de que videos que he encontrado en Twitter, ya nos vamos a meter con los youtubers y con eso vamos a cerrar. Veamos este videito. ¡Hostia!
I fins els collons, Barça! Vam perdre a Mónaco! Estem perdent contra uns pelaos de l'Osasuna! Eric Garcia, ets la peste! Has jugat el partit? Ferran Torres, ho falles tot! Pira ja! Pira, loco! És que no volia patar res, és que me paga, loco! Encara funciona! Encara funciona, hermano! Gira't, hòstia! És increïble, sembla que no es vulgui petar, loco! És increïble, això! Ho dic en sèrio, és que m'estic posant nerviós! M'estic posant nerviós, loco! Joder! Hòstia puta, tio! Por cierto, como les decía, no tengo ni idea de quién es este señor, pero asumo que todos los culés estaban en la misma situación y yo creo que es una realidad que intentaron ocultar durante mucho tiempo y les estaba yendo bien, pero era una realidad que tarde o temprano iba a terminar saliendo, como ha terminado sucediendo. Y bueno, cada quien ha terminado por ser colocado en su sitio. Y repito, todo lo que nos falta es sencillamente maravilloso. Lo que vamos a disfrutar, muchachos, tiene pinta de que va a ser histórica esta temporada en muchos aspectos. Vamos a ver, no nos adelantemos, pero la sensación es la de siempre, la del Barça, la del Super Barça, y que termina siendo el ridículo del Barça de todos los años. Vamos a, muchachos, a pasarnos a lo de los youtubers. Y bueno, cracks, vamos a empezar con la reacción que ha tenido Víctor Palacios ahí con un invitado que tenía, que no tengo ni idea de quién sea, pero bueno, un invitado que ha tenido. Y quiero que veamos lo que dice porque es llamativo también. Y mira que es uno de los pocos que yo respeto en muchos aspectos. No me parece un meme total como los otros. Creo que me parece un tipo bastante sensato en muchos aspectos. No lo conozco, no, obviamente, pero no sé, la sensación que tengo con sus videos. De hecho, antes veía mucho sus videos para reírme, por verlo llorar por el Barça perder. Pero es que últimamente también ha estado con un poquito de forofismo y no me ha estado gustando realmente mucho. Pero bueno, veamos esta parte en general. Pasa, y la gente se quejará, pero es que cuando tú tienes un partido que vas perdiendo o que no te está saliendo como te han salido los anteriores 7 partidos y encima te crujen con una falta que sí te habían pitado en otro partido y al rival ahora no se la pitan, pues se te caen los huevos al suelo, coño. Es que hay que quejarse, como hay que quejarse de que Vinicius y mañana Endrick jueguen en el Metropolitano. Y mira que me parece increíble que todavía estemos con el tema de que Vinicius vaya a jugar en el Metropolitano. Si a ellos no... creo que el otro día Víctor Palacios miró uno de mis videos por no sé qué, pero lo miró. Y les voy a decir una cosa, por si en algún punto este hombre llega a ver este video. Señor Víctor Palacios, que tú vengas a decir que Vinicius no debería jugar el derbi del día de hoy, porque estoy grabando este video ya a las 1:40 de la mañana, me da mucho que pensar. Me da mucho que pensar porque deberías ponerte a pensar que la primera tarjeta que le sacan a Vinicius es una acción por la que, por ejemplo, muchos de los futbolistas del Barça no vieron tarjeta amarilla el día de ayer. Por ejemplo, hay muchas imágenes en Twitter donde prácticamente le hicieron una rotonda al árbitro así en protesta, se levantaban los brazos, era increíble. Por lo mismo amonestaron a Vinicius, amonestaron a Fede Valverde. Es más, a Vinicius lo amonestan por alentar a su público después de recibir una falta en la que casi pierde el tobillo. Es que me parece sencillamente brillante, sencillamente increíble. Y bueno, si te quieres que lo expulsen después de un empujón, porque si hay un empujón y después en la desestabilización lo termina pisando, para mí involuntariamente, es que ya es para cerrar el chiringuito, como dicen por ahí. Tienen que ser expulsados. O cuando Bellingham insulta literalmente al árbitro. Totalmente falso también, porque ya se quedó demostrado que Bellingham, la expresión que dijo en inglés traducida, significaría esto es una mierda o pero qué mierda. En ningún momento, bueno, se puede interpretar de muchas maneras, pero se estaba hablando probablemente de algo en lo que ha sido la generalización. Y bueno, si hablamos de eso, no recuerdo, y si Víctor Palacios, repite, está viendo este video, búscame un video en el que hayas hablado de esta manera, de cuando Messi le decía la concha de tu madre, o cuando Suárez le dijo cagón al árbitro, porque estoy seguro de que eso ni lo tocaste. Es que me parece increíble, y repito, yo a este tipo lo respetaba muchísimo, todavía lo respeto mucho, porque es un tipo que va de cara, dice lo que piensa y ya, y eso siempre se respeta y se valora. Pero, repito, últimamente ha entrado en un forofismo que
que yo básicamente es que no puedo aceptar y tolerar. Y obviamente cuando uno no tiene un criterio unificado, o por lo menos un criterio parecido, termina mandando mensajes ridículos como este. Coño, y nosotros aquí zampándonos lo que nos estamos zampando, que son, vamos, es la hostia que sigamos líderes. La cuestión, Koundé. Es la hostia que sigamos líderes. Pues para mí, mi opinión personal es que muchos de ustedes sinvergüenzas se vinieron arriba muy rápido, sabiendo cómo es el Barça a nivel general, pero sobre todo a nivel anímico, que cuando las cosas no marchan tan bien, como que empiezan a hacer una serie de ridículos importantes. Vamos a pasarnos ya creo que le he dado suficiente, vamos a pasarnos al siguiente. Vamos a escuchar al Spider culé en una línea similar y finalizamos con nuestro amigo Mr. Patán. Vamos a pausar acá. Y bueno, amigos, tenemos aquí ya el video del Spider culé, unos pequeños segundos realmente que vamos a colocar, pero han sido suficientes para entender muchas cosas. No hay más. Podemos explicar que sí, a Lamine le han hecho un penalti que le pitaron a Endrick hace 2 días, un penalti mucho más aberrante. Un penalti mucho más aberrante en la que esta acción en la que él se refiere, se están sujetando ambos futbolistas. Y de verdad que tú estás comparando esta falta de Lamine Yamal, que encima de que ambos se estaban agarrando y termina siendo un par de segundos realmente. No me parece agarrón lo suficiente para hacer un penalti con el de Endrick, que a punta de fortaleza, además de fortaleza real física, ha sido fortaleza mental para llevarlo al punto de que si me tiro aquí va a ser penalti, porque hasta para eso hay que ser inteligente. Es que me parece sencillamente de locos esta gente. Creo que el único culé del cual yo veo videos a día de hoy es del Spider culé, porque repito, me parece un tipo que dice muchas cosas chistosas, además le da palos a la porta, le da palos al que tenga que darle palos, pero obviamente cuando se pone la camiseta del Barça es que, como todos, se engañan con el tema del arbitraje. Pero de verdad, me estás comparando el penalti que le pitan a Endrick, que prácticamente se arrastra al defensor desde la línea, desde el córner hasta el área, que es sencillamente brillante esta gentuza. Y a Lamine parece que para pitarle un penalti le tienen que romper las piernas, porque el otro día casi se la rompen con una tijera y tuvo que entrar el VAR porque el árbitro de campo parece que Lamine ya da igual, puede caer todas las veces que quieras que no le van a pitar penalti, pero... A ver, para cerrar, que a Lamine tienen que quebrarle la pierna para pitarle penalti. Me parece curioso que cuando Vinicius, podemos comparar las faltas que ha recibido Vinicius y que ha recibido Lamine Yamal, y te va a escandalizar la cantidad tan exagerada y la diferencia tan exagerada que hay, y sobre todo la gravedad de muchas de las faltas. Sobre todo, para finalizar, la cantidad de veces que a Vinicius no les han pitado faltas que le han terminado pitando a Lamine Yamal. Las faltitas que le pitan a Lamine Yamal no se comparan en ninguna circunstancia con las que ha recibido el mejor futbolista del mundo. Es que es sencillamente maravilloso. Esta gente es que es increíble, de verdad. No son capaces de quitarse la camiseta ni un minuto, y lo he dicho otras veces, Lamine Yamal es uno de esos futbolistas que hay que proteger, pero no solamente a Lamine Yamal, porque lleva la camiseta del Barça. Hay que defender y proteger absolutamente todo este tipo de futbolistas, que bueno, es cierto que generan impotencia en el rival y terminan recibiendo este tipo de faltas horrorosas. Vamos a escuchar ahora al Patán para finalizar. Y bueno, amigos, para finalizar aquí tenemos lo del Patán, que bueno, no podía faltar en un video como este, hablando de las estupideces que siempre habla Play. Y el punto número 2, ganar hoy suponía una oportunidad única para poder darle el primer gran golpe a la liga. Para darle el primer gran golpe a la liga en la jornada 8. Ustedes han escuchado esto. A ver, si me estás hablando de un equipo con la solidez del Manchester City o de el Inter de Milán, que es un equipo medianamente fiable teniendo en cuenta sus rivales en la Serie A, el mismo Bayern de Múnich, pero hablando del puto Barça, un equipo que ha sido un drama durante años y que lo va a seguir siendo durante muchísimos más, y esto era darle un gran golpe a la liga. Es que, repito, son sencillamente maravillosos. Pero continuemos. Quizás no, porque quizás el Trampas le gana al Atlético de Madrid y hubiera seguido a 4, pero si hubieran empatado nos poníamos a 6 y a 8. Es que mira, una de las cosas que me parece llamativo, de verdad, este tipo ¿cuántos años debe tener? 58, 60 años tal vez, y está con estas ridiculeces de un niño de 14 años que se abrió una cuenta de Twitter, que el Trampas, o sea, se escucha tan ridículo, de verdad tan ridículo, que alguien le diga, no sé si no tiene familia, no tiene una esposa, una novia, que le diga, a ver,
como quieras que te llames, deja de hacer el ridículo utilizando palabras que utilizan los chicos de 14 o 15 años en Twitter. Ya estás en un periodo de la vida en la que, bueno, ya uno debería empezar a comportarse un poquito más. Es que es sencillamente increíble. Del Trampas y del Atlético de Madrid. Pero también entiendo que es un tipo muy astuto que se dirige a una cantidad de retrasados importante y que, bueno, realmente le va bastante bien. ¿Para qué nos vamos a engañar? Respectivamente. Si hubiera perdido el Trampas, se quedaba a 7 y el Atlético de Madrid a 6. Es decir, podríamos llegar a ampliar hasta 6 puntos de ventaja en la jornada 8. A punto de recuperar jugadores, ¿no? Entonces dices, tú fíjate la oportunidad, esto es tremenda oportunidad. En la liga es algo muy importante. Es un momento donde dices, de ponerte a esto, a darle ahora la oportunidad al Trampas de ponerse a 1. Si gana mañana. Y ojalá que no, evidentemente. A ver si es posible que empaten. Porque si no, el Atlético de Madrid, cuidado con el Atlético de Madrid, que evidentemente pues también es rival, ¿no? Entonces, bueno, yo viendo estas dos cosas desde... A ver, ya para finalizar, él dice que lo del Trampas, que no sé qué, que el rival, lo mismo, unas palabras muy parecidas que dijo el Cholo Simeone. Sabemos que entre culés y patéticos les encanta autocomplacerse o complacerse entre unos y otros, y bueno, realmente dijo lo mismo que dijo Simeone, que el rival era el Barcelona, ignorando que el Real Madrid estaba por ahí. A mí me sabe muchísimo a culo y me disculpan la expresión. Y lo mismo para este sinvergüenza, ¿qué rival va a ser el Atlético? Cuando el Atlético de Madrid ha sido rival, ni siquiera al Barça se le puede acercar a ser rival del Real Madrid. Entonces imagínate tú hablar de que el Atlético de Madrid es rival, un equipo que ha ganado en 35 años un par de ligas. A ese equipo le están llamando rival para intentar ofender al madridismo, pero bueno, lo único que hacen es que la gente se ría más de ustedes porque son un bochorno. El reflejo de la institución del equipo que ayer jugó de verde con el Naya al revés, es el reflejo de lo que vemos en sus youtubers, en sus periodistas, etcétera, etcétera. Me ha hecho un poco de falta el amigo de hoy sí siento cólera, pero bueno, me he metido en su perfil de TikTok y la verdad es que no ha subido nada. Tiene unos días que no sube nada y bueno, no sé si, solamente espero que esté bien y que todo lo contrario, o sea, fuera de mamaderas de gallo, que esté bastante bien, que no haya pasado nada, más bien que esté recibiendo ayuda, porque yo tengo la sensación, y lo digo con la mano del corazón, que este hombre la necesita. Pero bueno, espero que hayan disfrutado de este video. Si sale más cosas, les daré una segunda parte más adelante. Y nada, háganme saber sus opiniones en los comentarios. Like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.